Bueno, entonces, la clase de hoy, lo que vamos a ver es una clase sobre los materiales con los que está construido el colector solar de placa plana. Yo les voy a mostrar en particular los materiales de la placa absorbedora. Aquí arriba podemos ver el esquema de lo que es un colector solar. Recuerden que tienen encima de todo la cubierta transparente, que puede ser de distintos materiales, como ya vamos a ver, puede ser vidrio, puede ser policarbonato. A continuación tenemos la placa absorbedora, que es lo más importante del colector, porque es lo que absorbe la radiación solar que atraviesa la cubierta y la que transfiere esa energía al agua, ¿sí? Y después tenemos la aislación térmica en los laterales y en la parte inferior, y cubriendo esa aislación térmica lo que le llamamos la carcasa, que normalmente es una carcasa metálica para proteger esa aislación, ¿sí? Entonces vamos a ver cubierta, carcasa y aislante. Bueno, la placa absorbedora que les decía que es lo más importante de nuestro colector, es la que recibe la radiación y la que transfiere esa energía al fluido. Lo que habíamos dicho es que para poder transferir mucha energía al fluido, que el fluido puede ser agua o aire, lo que tiene que cumplir esta placa es que tiene que absorber mucho de la radiación solar que le llega, ¿sí? Recuerden que la cantidad que se absorbe se mide con una variable o con una propiedad óptica del material que se llama la absortancia o absortividad, ¿sí? Entonces, la absortividad es una propiedad que tiene valores que va entre 0 y 1. 0 cuando no absorbe nada y 1 cuando absorbe el 100% de lo que le llega, ¿sí? Obviamente, absorber el 100% de lo que le llega sería un cuerpo negro perfecto, que ustedes ya saben que es una idealización de lo que ocurre, ¿sí? Nunca la placa va a llegar al 100% de absortividad. Siempre va a estar cercana al 100%, 95%, 98%, de acuerdo al tipo de recubrimiento que tenga, ¿sí? Pero lo que nosotros buscamos es que esa absortividad sea alta para que absorba mucho de la onda corta o de la radiación solar que le llega del sol, ¿sí? Esa es la primera propiedad que tiene que cumplir la placa. La segunda cuestión es que además tiene que transmitir mucho por conducción, ¿sí? O sea, tiene que ser una buena conductora. ¿Para qué? Para que transmita entre la placa plana y el tubito por el que circula el fluido, haya una buena conducción de calor, ¿sí? Entonces tiene que ser una placa con buenas propiedades conductivas. Hace como 2 clases nosotros habíamos visto los materiales conductores y aislantes, y habíamos dicho que los materiales conductores eran los metales, ¿sí? Por eso tienen alta conductividad, entonces la placa absorbedora normalmente se hace de un material metálico. ¿Para qué? Para que conduzca buena cantidad de calor entre lo que es la placa plana y los tubitos, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que tenga alta conductividad. Y por otra parte, la tercera cuestión es que esa placa tiene que tener pocas pérdidas, porque las pérdidas son los que nos bajan la eficiencia en los colectores. Entonces, lo que buscamos es que pierda lo menos posible, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que pierda poco? Por eso le ponemos los aislantes en la parte inferior y en los laterales. Pero también lo que queremos es que pierda poco, no solo por conducción hacia los laterales, sino también, por ejemplo, por radiación, ¿sí? Ustedes recuerden que un cuerpo que se calienta emite energía radiante. La placa absorbedora se va a calentar a temperaturas muy altas. Entonces necesitamos o sería óptimo que esa placa emita poca radiación. ¿Y cuál era la variable que me regulaba cuánta radiación emite un cuerpo? Era la emisividad, ¿sí? Entonces, habíamos dicho en el repaso que hicimos de transferencia de calor que un cuerpo que tiene emisividad baja emite poco y un cuerpo que tiene emisividad alta emite mucho. Entonces, ¿qué queremos para nuestra placa? Como queremos que emita poco, su emisividad tiene que ser baja, ¿sí? Recuerden que los cuerpos emiten en el infrarrojo, entonces cuando hablamos de emisividad, estamos hablando de emisividad en el infrarrojo, ¿sí? Emisividad baja en el infrarrojo. Entonces,
En resumen, para que absorba mucho, tiene que tener absortancia en la onda corta grande, ¿sí? Para que transmita mucho, tenemos que tener conductividad térmica alta. Y para que pierda poco por radiación, tenemos que tener emisividad en el infrarrojo, o sea, en la onda larga, baja, ¿sí? Son las 3 propiedades que tiene que cumplir la placa. ¿Cómo hacemos para que cumpla con estas 3 propiedades? Lo que hacen los fabricantes es trabajar sobre estas cuestiones que yo puse aquí a la derecha, que son, ¿con qué recubrimos la placa metálica? ¿Qué forma le damos a la placa metálica? Y después, la corrosión interna tiene que ver con esa capita de incrustaciones de sales que se produce dentro del tubo, ¿sí? Por donde circula el agua. Ustedes saben que si el agua que circula por el colector es un agua dura, o sea, es un agua que tiene muchos minerales, sobre todo calcio, ¿sí? Lo que sucede cuando se calienta esa agua es que se forma como una capita a la vuelta del caño, ¿sí? Que es un depósito mineral que se llama de carbonato de calcio, y ese depósito no solo me hace más chico el área por donde circula el flujo, o sea, me lo tapona el flujo, sino también tiene conductividad térmica baja, o sea, es como que aísla. Entonces, hay como un aislante entre lo que es la superficie del tubo, que se pone más caliente, y el flujo de agua que circula por ahí, ¿sí? Entonces, como que lo estoy aislando y eso me empeora o me baja la eficiencia del colector. Entonces, yo no quiero que pase eso. Esto de la corrosión interna pasa en todos los caños, digamos, de nuestra casa, inclusive los caños de agua caliente. Si ustedes pudieran cortar un caño que tiene muchos años, van a ver que tiene un depósito de este carbonato de calcio en la superficie de los caños, y eso no es bueno. Entonces ya vamos a ver cómo podemos hacer para tratar con este problema. Normalmente lo que se hace es poner sustancias especiales dentro del agua, si es que se puede, digamos, para que no suceda esto. Si no, directamente hay que hacer una limpieza, ¿sí? De lo que son los tubos para quitar todo este carbonato de calcio. O sea, se le hace una limpieza para eliminar esa capa. Entonces, uno de los problemas es la corrosión en cuanto a la transmisión, digamos, a la conductividad. Y otro problema es el tema de los puentes térmicos. No sé si puede silenciar el micrófono porque hay un perrito ahí que está ladrando. Ahí está. Entonces, el otro problema es el problema del puente térmico. O sea, cuando yo tengo la placa absorbedora, esa placa la tengo que fijar a la carcasa de alguna manera, y normalmente se la fija asentándola en soportes, y esos soportes están adheridos a lo que es la carcasa, ¿sí? Por ejemplo, con tornillos o con tacos o con lo que fuera. Eso, si todo fuera metálico, me genera un puente térmico, ¿sí? Entre la carcasa y la parte exterior, y me hace perder por ese lugar mucha energía. Entonces, lo que se hace es tratar de evitar esos puentes utilizando soportes que estén bien aislados, ¿sí? O sea, en resumen, los dos últimos puntos tienen que ver con la transmitancia de la placa hacia el fluido o hacia el exterior. Tienen que ver con la conductividad, digamos, que yo estoy tratando de que transmita mucho entre la placa y el fluido, pero transmita poco entre la placa y el exterior, ¿sí? Y las otras dos cuestiones tienen que ver con la forma geométrica y con los recubrimientos. En particular, con los recubrimientos, nosotros lo que se hacía hasta hace, digamos, unos años atrás era pintar la placa negra con pintura negra, una pintura negra que soportara, por supuesto, las altas temperaturas. No puede ser una pintura negra común porque se degrada, pero sí hay pinturas negras especiales que soportan altas temperaturas. Entonces se pintaba, cuando se hacían estos colectores, digamos, de manera artesanal, por ejemplo, en el INENCO, se los pintaba con una pintura negra, porque sabemos que las pinturas negras tienen una alta absortancia, ¿sí?
Pero esas pinturas negras también tienen una alta emisividad porque son pinturas comunes, ¿sí? La emisividad de una pintura común, ustedes vieron en la clase pasada que anda alrededor de 0,8, 0,85, ¿sí? O sea, es un poco alta para lo que nosotros estamos buscando. Entonces, empezaron a aparecer pinturas especiales que, además de tener alta absortancia, ¿sí? Tienen baja emisividad. Esos se llaman recubrimientos selectivos, ¿sí? ¿Cómo se obtienen esos recubrimientos selectivos? Por ejemplo, una manera es hacer un envejecimiento de la placa de cobre, ¿sí? Cuando uno utiliza cobre envejecido, absorbe 0,85, pero su emisividad es 0,17, ¿sí? Es una de las maneras. Otra es el acero con níquel, ¿sí? Son variaciones que se van haciendo de la superficie, que se hacen de manera industrial. Pero también tenemos pinturas especiales, por ejemplo, pinturas que tienen una mezcla de esto, de tener alta absorción y de tener baja emisión. ¿Y cómo se hace? Se les agrega pigmentos especiales a la pintura, ¿sí? Que hacen que baje su emisividad. Esos pigmentos normalmente tienen componentes metálicos, porque sabemos que los metales son los que tienen baja emisividad. Entonces es una pintura especial que se llama pintura selectiva, que hoy por hoy ya se puede conseguir en las pinturerías, pero que es bastante o sensiblemente más cara que una pintura común. Entonces aquí tenemos, digamos, un resumen de qué es lo que pasa con las pinturas negras comunes. Las pinturas negras son más económicas, tienen buen comportamiento a bajas temperaturas, pero tienen un problema también que es bien importante en los colectores, que es la degradación por ultravioleta. Ustedes recuerden que el ultravioleta es lo que degrada los colores de las cosas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una cortina oscura detrás de una ventana, de un vidrio de una ventana, ustedes a lo largo de los años van a ver que esa cortina se va a ir despintando. ¿Por qué se despinta? Porque la radiación ultravioleta que atraviesa el vidrio la degrada. Lo mismo que pasa con las telas, pasa también con las pinturas. Entonces, detrás de un colector del vidrio de un colector solar que está todo el tiempo expuesto a la radiación solar, la pintura con la que está pintada la placa absorbedora, si es una pintura común que no tiene tratamiento anti-UV, termina degradándose y entonces habrá que hacerle un service de pintar, desarmar ese colector y pintar de nuevo la placa absorbedora, ¿sí? Por otra parte, hay una cuestión, digamos, bastante importante con ciertos modelos de colectores, por ejemplo, los colectores de aire, en donde el aire circula por encima de la placa absorbedora, ¿sí? Que si ese aire trae polvo, ese polvo se termina depositando en la cubierta absorbedora, ¿sí? Y la ensucia. Y cuando la ensucia ya no es completamente negra y limpia, con absortividad 0,85, sino que lo que ya entra a jugar ahí es la capa de polvo que tiene una absortancia más baja y entonces hace que la absortancia total de la placa sea más baja. O sea, absorbe menos radiación solar y baja la eficiencia, ¿sí? En esos casos también hay que desarmar el colector y limpiarlo. Entonces, la otra cuestión con el colector es que el colector, como les decía, pierde calor por conducción, por convección y por radiación. Para disminuir la cantidad de calor que pierde por conducción, lo que hacemos es poner un aislamiento térmico en los laterales y en la base del colector, que es por donde pierde, ¿sí? Este aislamiento térmico o aislación térmica tiene que tener también buen comportamiento con la temperatura, porque va a estar en contacto con el colector y se va a poner caliente. Entonces, no puede ser cualquier aislante. Por ejemplo, yo no podría poner el poliestireno expandido común, porque ese poliestireno en contacto con la placa caliente se va a degradar, se va a quemar, ¿sí? No digo que se va a terminar derritiendo, pero sí se va a terminar degradando y no me va a servir como aislante, se me va a quemar. Entonces, el aislante que yo ponga tiene que tener buen comportamiento con la temperatura y aguantar estas altas temperaturas. Normalmente lo que se utilizan son, por ejemplo, fibra de vidrio, ¿sí? O lana de vidrio, que eso ya sabemos que con las altas temperaturas
Altas estamos hablando de hasta los sumos 100 o 110 grados, no alcanza más que eso en los colectores, pero a más altas temperaturas sí puede degradarse la lana de vidrio. Y por otra parte, no tiene que desprender vapores cuando se caliente el colector, porque esos vapores son tóxicos, ¿sí? La otra cuestión es que no puede recibir humedad. La lana de vidrio, si se moja, se apelmaza, o sea, se hace toda una cosa compacta y pierde esa capacidad aislante. O sea, la capacidad aislante de la lana de vidrio son todas esas burbujitas de aire que hay entre capita y capita de la lana de vidrio. Si yo la achato, porque está mal puesta, por ejemplo, y la aplasto, o bien si se moja, todas esas capitas se juntan y hacen que pierda la capacidad de aislación. Entonces, la humedad es el enemigo número uno del aislamiento térmico. Nosotros tenemos que buscar la manera de que no ingrese humedad por ninguna parte para que no me afecte la aislación. Y la otra cuestión que afecta la aislación, por supuesto, es el envejecimiento, o sea, el envejecimiento propio del paso del tiempo. Los colectores necesitan hacer un chequeo cada cierto tiempo para ver cómo están estas cosas, cómo está la pintura de la cubierta, cómo está, en qué nivel digamos, está la aislación, si hay que cambiarla o no, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones. Aquí, por ejemplo, hay una foto de un corte, de un colector, es un pedacito, obviamente, del costado de un colector solar, y ahí se ve cómo la aislación térmica de fibra de vidrio está, digamos, en perfecto estado, ¿sí? No está apelmazada, no tiene problemas de humedad, ¿sí? Fíjense el espesor que tiene la aislación, tiene que ser bastante grande como para que pueda aislar bien lo que es la placa absorbedora que está en la parte de arriba, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de conductividades térmicas de algunos de los aislantes que se utilizan más frecuentemente en colectores solares. Fíjense que los aislantes están en el 0,03, 0,05. El poliuretano, por ejemplo, que es ese que se inyecta con las bombitas, que vemos que se pone mucho en los techos de chapa de las casas, tiene una conductividad de 0,027, ¿sí? O sea, son conductividades térmicas bajas. Pero, si bien tiene conductividades, acá hay un error, perdón, estoy leyendo poliestireno, esto está sacado de un libro. El poliestireno expandido es 0,042 la conductividad térmica, le falta un cero, es un error del libro, ¿sí? Pero además de la baja conductividad, nosotros también necesitamos que tenga un espesor considerable. No me sirve de nada, por ejemplo, poner la lana de vidrio con 1 centímetro de espesor, ¿sí? Esa aislación es muy poca, voy a tener muchas pérdidas. Se utilizan aislaciones bastante más grandes, 5 centímetros, 10 centímetros de aislación, ¿sí? 15 también. Y por otra parte, aquí está la temperatura a la que se pueden utilizar estos materiales para que ustedes tengan alguna idea, por ejemplo, de hasta dónde abarcan. Por ejemplo, la lana de vidrio llega hasta los 150 grados sin degradarse. En cambio, el poliestireno expandido a los 85 grados ya se degrada, ¿sí? Por ejemplo, un colector solar que por alguna razón esté fuera de uso, pero esté recibiendo radiación solar, puede alcanzar temperaturas mucho más altas que 85 grados, entonces se me va a degradar el poliestireno de la aislación, ¿sí? Y aquí en observaciones, por ejemplo, indica claramente que la lana de vidrio o la lana de roca son muy sensibles a la humedad. El poliestireno expandido o el corcho o el poliuretano no son tan sensibles a la humedad. Entonces hay que tener en cuenta de qué material está construido el colector para saber cuáles problemas son los que podría tener. Bueno, y finalmente, en el caso de la carcasa, la función de la carcasa es doble. Es, por un lado, proteger a la aislación y, por otro lado, darle un soporte a todo este colector que va a tener un área bastante grande. Digamos, los colectores normalmente tienen 1,5 metros, 2 metros cuadrados de área. Entonces, es un área que necesita tener un soporte adecuado porque tiene que soportar, por ejemplo, el viento, ¿sí? Tiene que soportar el peso del agua, ¿sí? Y tiene que darle un lugar donde fijar el colector solar a los techos donde yo lo vaya a poner. Entonces, no puede ser algo
demasiado muy flexible porque no nos va a servir, ¿sí? Normalmente la carcasa suele ser de acero inoxidable porque aguanta bien las inclemencias del tiempo y la lluvia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características principales de la carcasa? Tienen que ser rígidas para poder resistir el viento, ¿sí? Normalmente, si el colector está montado en un techo, algunas veces se lo fija con cables tensores para que en las zonas en donde hay mucho viento, para que el viento no lo vuelque, ¿sí? Entonces, la carcasa tiene que ser lo suficientemente rígida, ¿sí? Tiene que ser lo suficientemente resistente como para que yo la pueda atornillar o la pueda fijar a los distintos lugares donde necesito hacerlo, ¿sí? Tiene que ser resistente a las variaciones de temperatura para que por ejemplo, no se expanda demasiado con el calor o se contraiga demasiado con el frío y me genere quiebres o pérdida de estanqueidad, ¿sí? La estanqueidad es cuán estanco es ese compartimiento, es que no me entre aire, por ejemplo, dentro del colector o que no tenga fisuras de agua, ¿sí? Además, la carcasa tiene que ser resistente a la corrosión, ¿sí? O degradación. Por ejemplo, si yo pudiera hacer una carcasa plástica, yo sé que esa carcasa plástica ante la exposición a los rayos UV se va a terminar degradando si no le pongo una protección y se va a terminar descascarando. Entonces no, va a tener una vida útil mucho más corta que si hago la carcasa de un material metálico como el acero inoxidable, ¿sí? Así que bueno, y después la retención del agua, del hielo, que para nosotros, el hielo, la nieve, que para nosotros aquí, particularmente en Salta, en la ciudad de Salta, no tenemos, pero sí puede haber en otros climas más cordilleranos, por ejemplo, que caiga nieve sobre el colector y la carcasa tiene que soportar, además del peso del agua, el peso de la nieve. Entonces tiene que ser lo suficientemente rígida. Y respecto de la junta de estanqueidad, eso es la unión que hay entre la carcasa metálica, por ejemplo, y la cubierta transparente, que puede ser un vidrio o un policarbonato. Normalmente se pone una junta aquí de goma que haga que cuando la carcasa o el vidrio se expandan o se contraigan, esa goma funcione como un amortiguamiento y evite, digamos, que entre o el agua si llueve por acá, o aire o humedad en este lugar, que lo que me hace es generar la corrosión de lo que es la placa absorbedora, ¿sí? Entonces es muy importante también la junta que se utiliza ahí.